Se abre la sesión. Señor secretario, la cuenta. Señor presidente, señoras y señores senadores, no hay cuenta en la sesión del día de hoy. Como usted bien sabe, señor presidente, esta sesión ha sido convocada para continuar con el estudio en particular del proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público, materia que viene examinando esta comisión hace varias sesiones. Están especialmente invitados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, nos acompaña el día de hoy el señor ministro, don Luis Cordero. Del Ministerio de Hacienda habían sido invitados, según el acuerdo que ustedes adoptaron en la sesión pasada, el ministro de Hacienda y la directora de Presupuesto. Ambos se han excusado de poder asistir. Hemos recibido las explicaciones de la de la directora de Presupuesto el día de ayer y hoy día en la mañana del señor ministro, que por razones de compromisos impostergables contraídos con anterioridad es imposible asistir a la sesión de hoy día. También asiste el señor fiscal nacional del Ministerio Público, don Ángel Valencia, y adicionalmente, como ustedes han acordado, se ha autorizado el ingreso de representantes, de un representante por cada una de las asociaciones. En la nota que ustedes tienen de las materias que van a ver, vienen las entidades que están autorizadas para asistir a esta sesión. Si le parece, daríamos la autorización para el ingreso de todos y cada uno de ellos. No habría problema del ingreso en los términos que se ha establecido en las sesiones anteriores para que puedan participar. Y entrando al comentario sobre la tabla, sobre la cuenta, presidente, en primer lugar agradecer a Luz y a quienes me reemplazaron a Claudia la sesión anterior. Nos tocó asistir a la invitación del presidente a Emiratos, por lo cual estuvimos fuera de la comisión. Agradecer el avance. No habíamos puesto de acuerdo en dos, y también agradecer la deferencia, que principalmente indicaciones que habíamos presentado quedan pendientes. Con nuestro equipo legislativo hemos hecho un comparado que lo vamos a compartir para poder votarlos mañana o abordarlos mañana, y tengo entendido que la senadora Ensperger también había hecho en la 11. Lo ideal es que esa información se comparta con los senadores, con los equipos del Ministerio y del Ministerio Público, del Ministerio de Justicia, de manera tal de entrar mañana derechamente a la votación de esas indicaciones. Y lo que conversábamos con el secretario, que sería importante irnos a la página 44 del comparado y entrar a ver la discusión del artículo 72 de la propuesta. Si le damos lectura, ya, secretario. Señor presidente, señoras y señores senadores, en el texto comparado que ustedes ven en la página 44, está en la primera columna la actual planta de funcionarios del Ministerio Público. Después está el texto en la tercera columna, que fue aprobado en general por el Senado, a propuesta en particular de la Comisión de Hacienda, y el Ejecutivo ha hecho llegar la indicación número 31 de Su Excelencia el Presidente de la República para reemplazarlo. En la fórmula aprobada en general, el desarrollo del incremento de cargos tenía una determinada progresión. Si ustedes comparan entre la tercera y la cuarta columna, ustedes ven que se han producido algunos cambios en la manera en que se van a ir implementando el número de cargos que estaban originalmente previstos. Por ejemplo, en el texto aprobado en general, el fiscal adjunto grados 4 a octavo, originalmente el primer año eran 17 y en la indicación del Ejecutivo se está incrementando el primer año a 70. En los jefes de unidad no hay cambios, se mantienen los 4 originalmente se estaban propuestos, pero también siguen los cambios en las otras categorías. Por ejemplo, en profesionales, grado sexto a undécimo, originalmente habían 42 cargos y el Ejecutivo en su indicación dice ahora en el primer año 100 cargos. En técnicos pasa algo similar, originalmente habían 12, pasan a 27, y administrativos de 13 a 20. Las modificaciones que está haciendo el Ejecutivo ya en el primer año tiene impacto en los años siguientes, en la distribución de los otros cargos en los años siguientes. Y por lo tanto, su señoría, lo primero que tendrían que pronunciarse
es sobre esta indicación del artículo, de la indicación número 31 de Su Excelencia el Presidente de la República, página 44 del texto comparado. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra al señor ministro. Señor presidente, por su intermedio, saludo a las senadoras, a los presentes, además al fiscal nacional y su equipo. Si me permiten un breve resumen de lo que estamos hablando. Como bien saben, el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público supone un conjunto de recursos para la gestión de tramitación de causas, el modelo de atención, el mecanismo de supervisión y control, buena parte de las cosas que nosotros hemos estado planteando acá. Durante la discusión legislativa y en el marco de otros debates que hemos tenido con el Ministerio Público, el Ejecutivo accedió a cambiar la gradualidad para los 2 primeros años. Por cierto, puede ser considerado para algunos insatisfactorio, pero necesito, vuestras señorías, un poco de su atención, esencialmente para ver el panorama más bien general. El 10 de junio, el Ejecutivo ingresó la indicación, tal como ha señalado el señor secretario, estableciendo una nueva gradualidad de ingreso para la votación del Ministerio Público, fundamentalmente para los 3 primeros años, además de la modificación en torno a la asignación profesional. Como bien ha señalado el secretario, ustedes pueden comparar la indicación y el efecto que produce para los primeros años. Eso implica que se van a iniciar con 221 nuevos funcionarios, que es un 148% de incremento respecto a los 89 funcionarios iniciales, logrando el segundo año alcanzar 357, para el tercer año lograron aproximadamente el 75% de la dotación total. Sin embargo, aunque no forma parte del debate de esta comisión, sí es conveniente, vuestra señoría, tener presente que en el caso de la Fiscalía Supraterritorial, que actualmente se encuentra en tramitación en la Cámara de Diputados y que lamentablemente el día de ayer fue rechazada la indicación del Ejecutivo que cambiaba la gradualidad, lo que hay es que el Ejecutivo presentó con fecha del 5 de agosto de este año la gradualidad que antes era de 4 años a 2 años. No lo aceptaron. Y su gasto en régimen alcanza más de 7.595 millones de pesos en el fondo. Y eso implica aumentos de dotación bien significativos, por ejemplo, Ministro, el aumento... Si le permito una interrupción, ¿qué es lo que se rechazó ayer para...? En el caso de la Fiscalía Supraterritorial, nosotros cambiamos la gradualidad de 4 años a 2 años. Simplemente estoy haciendo, aunque este es un asunto que forma parte de un debate que está en la Comisión de Constitución de la Cámara, un debate que ahora va a Hacienda en la Cámara. Lo que pasa es que para efectos de hacer la evaluación sobre el Ministerio Público, creo conveniente hacer referencia a los 2 esfuerzos financieros que ha hecho el Ejecutivo en relación al Ministerio Público. Por eso me estoy refiriendo a este punto. ¿Y por qué creo que esto es tan relevante? Porque si uno mira los 2 proyectos, tanto el de fortalecimiento del Ministerio Público como el de la Fiscalía Supraterritorial, en conjunto ambos proyectos incorporan más de 900 funcionarios al Ministerio Público, incluyendo 240 fiscales. Y además de eso, el gasto fiscal de 17.020 millones en su primer año hasta los 56.000 millones en el cuarto año, alcanzado en régimen 52.000. Y en esto me quiero detener simplemente al final. El Ejecutivo ha hecho énfasis en que está haciendo el mayor esfuerzo presupuestario para el Ministerio Público. De todos los proyectos de fortalecimiento institucional que se han realizado en este periodo, este es el esfuerzo más significativo que está haciendo el Ejecutivo. Simplemente quiero recordar que no solo está a propósito del fortalecimiento, estoy hablando a propósito del servicio de biodiversidad, que ya lo sabemos. En el caso de cumplimiento tributario, hay fortalecimiento para el servicio de impuestos internos, aduanas, la Tesorería General de la República. En el caso de pensiones, en el caso del Ministerio Público son en régimen 52.000 millones de pesos. En el caso de cumplimiento tributario, el servicio de impuestos internos son 35.000, en aduanas 39.000, en la Tesorería General 9.000, en reforma de pensiones por el IPS 27.000. En el caso de niñez y adolescencia, que es la reforma que está en tramitación, 37.000. En el caso del Poder Judicial, producto de esos ajustes, ¿no? Son 26.000, pero en total están en los casos de 36.000. Es decir, por cierto, al Ejecutivo le gustaría cumplir con esfuerzos mayores,
pero creo que es de responsabilidad señalar que el Ejecutivo ha hecho esfuerzos tanto en el proyecto de fortalecimiento cuanto en el proyecto de fiscalía supraterritorial para ajustar las gradualidades iniciales dentro del marco presupuestario. Pero además de eso, creo que también es conveniente señalar que este es el esfuerzo fiscal más importante en fortalecimiento institucional que está haciendo el Estado de Chile y que, por cierto, nos gustaría que fuese más, pero ese es el marco presupuestario en el cual nos desenvolvemos. Ministro, reiterar una interrupción, por la misma línea que usted argumenta, si nos pudiera ayudar el rechazo ayer en Constitución de la supraterritorial para reducir de 4 a 2 años, ¿es porque se quiere llegar a 1 o porque se quiere extender? Si nos pudiera informar, yo al menos no tengo conocimiento, si alguien en la comisión tiene información sobre ese seguimiento, la Secretaría o el fiscal, su equipo, ¿cuál es el motivo? Me gustaría, porque lo que nosotros necesitamos generar, y perdone que me extienda en esto, en la interrupción, ministro, lo que nosotros hemos consensuado y creo que es bastante extendido, de decir, mire, la supraterritorial, logramos la reforma constitucional con un amplio acuerdo, viene el desarrollo y viene el fortalecimiento del ministerio como un instrumento único, pero con las dos vertientes del fortalecimiento ordinario, más la creación de la supraterritorial, en el más corto plazo, pero también entender que es de una dimensión presupuestaria y de una dimensión de formación, de incorporación de funcionarios brutal. Entonces, si alguien me ayudara, o si es el mismo ministro o alguien, ¿por qué el rechazo de ayer? ¿Es porque se quería hacerlo en un solo año o dónde estriba la discusión? Ofrezco la palabra, ministro, o alguien. Démosle al ministro y luego abrimos un poquito la palabra. Por su intermedio, señor presidente, existe discusión sobre lo siguiente. En primero, falta de dotación adicional en el caso de la supraterritorial. Esencialmente hay una dotación que no habría estado dentro del marco presupuestario considerada, que es el caso de las macrozonas, que está incorporada, pero ese es uno de los argumentos. Y el segundo es reducir la gradualidad a un año, que usted comprenderá que no es gradualidad. Simplemente para efectos del Ejecutivo es conveniente tener en consideración que cuando hay fortalecimientos institucionales, el Ejecutivo ha traído la referencia a estos dos proyectos no solo para referirse al esfuerzo fiscal que está haciendo el Estado de Chile en el caso del fortalecimiento del Ministerio Público, como en ninguna otra institución, sino porque además las gradualidades de fortalecimiento institucionales, en esto se asemeja a supraterritorialidad con fortalecimiento institucional, significa una gestión administrativa muy significativa desde el punto de vista de los reclutamientos para efectos de votación. Por lo tanto, creo que hay que tener cuidado cuando uno reduce, cuando suprime las gradualidades esencialmente y se trata de pretender hacer todo en tan poco tiempo, porque esencialmente eso desde el punto de vista de desempeño institucional no es real. Pero esa es la razón fundamental, más allá de la que ustedes bien conocen, de cómo se registra financieramente las gradualidades para efectos presupuestarios y de endeudamiento. Nada más, señor presidente. Gracias. Antes de la palabra a los senadores, el fiscal nacional me había pedido la palabra. Si se pudiera referir en eso, fiscal, usted debe haber seguido la discusión o si nos alumbra algo con la supraterritorial en la discusión de la Cámara. Gracias, señor presidente. Estuve presente personalmente en las sesiones en las cuales se discutió este tema. Este es un tema que depende, como usted sabe, del Ministerio de Hacienda o de la DIPRES, más bien no depende directamente del Ministerio de Justicia. Yo no puedo transmitir los motivos por los cuales ayer los diputados rechazaron, porque son motivos propios, pero el rechazo ayer fue unánime, con 2 abstenciones de los que estaban presentes en la sala. Y se había postergado la votación de una sesión a otra. De hecho, en la primera, creo que estaba el ministro presente, si no me equivoco, en la sala, el ministro de Justicia, y la comisión había pedido la presencia del ministro de Hacienda. Ayer el ministro se excusó, no podía participar, entiendo que tenía también otros compromisos, y no había otras personas del Ministerio de Hacienda que le pudieran representar. Ingresó una indicación de parte del Ejecutivo, tal como señalaba el señor ministro, y que básicamente lo que se reparó, al menos en el debate, fue en 2 circunstancias. Primero, que la proyección inicial presupuestaria consideraba una fiscalía supraterritorial ubicada en una sola ciudad, en la proyección inicial. En una. Pero yo creo que ustedes mismos pudieron constatar cómo en el debate había surgido la intención de que existieran delegaciones regionales, así lo incorporó el Ejecutivo cuando presentó el proyecto, pero esas delegaciones no estaban financiadas.
Esa es una cosa. Es decir, el presupuesto original consideraba un lugar y no había, entonces, aunque no hay aumento de fiscales, que estamos hablando, en este proyecto son más de 200 fiscales, en ese proyecto son 34. Ese es el tamaño de la supraterritorial. A propósito también de la gradualidad en la implementación. No estaba considerado en esa planta original la existencia de las macrozonales. Y lo segundo es que, tal como dice el señor ministro, efectivamente una propuesta de gradualidad, que originalmente venía con 4 años de gradualidad para esos 30 fiscales. El Ejecutivo ingresó una indicación con 2 años, que no es una indicación tampoco, si ustedes la pueden apreciar, tampoco una indicación de 50-50, digamos, de mitad y mitad, sino una indicación en que la menor parte ingresa al principio y una parte mayor ingresa en el año 2, y los parlamentarios, considerando ambas situaciones, los diputados consideraron votar como lo hicieron. Esto hay que preguntarle a ellos. Era todo una votación. No se votó por separado dotación y progresión. Se votaron ambas de una vez. Gracias, fiscal. Pedro, Rodrigo. Y agregarse, señor presidente, que para no abusar del tiempo, la indicación del Ejecutivo que se originó después de que tanto el Ministerio de Hacienda como el Ministerio de Justicia trabajaron y consultaron la opinión del Ministerio Público, y entendemos que este es un esfuerzo significativo, en este caso particular de la ley de fortalecimiento, que el Ejecutivo decidió tramitar por cuerda separada. Entendemos que en este caso en particular se ha hecho un esfuerzo muy significativo mejorando la distribución del ingreso de los funcionarios de la propuesta original, y ojalá pueda ser aprobada en los términos en que se ha planteado, porque entendemos que ya hay una conversación, al menos de nuestra parte, en lo que se refiere al equipo de la Fiscalía con el Ejecutivo, que está suficientemente agotada. Gracias, fiscal. Senador Araya, luego senador Galilea. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar al ministro, a su equipo y al fiscal nacional y el equipo que lo acompaña. Yo estoy consciente, ministro, que este es probablemente el principal esfuerzo financiero que va a hacer el gobierno del presidente Boric en temas de seguridad. Pero también creo que estamos todos conscientes, quienes estamos en esta sala, que el principal problema del país es la seguridad pública. Y uno de los ejes para devolverle la tranquilidad a los chilenos es una buena persecución penal. Y eso pasa por el fortalecimiento de una institución. Entonces, claro, probablemente hoy día usted no tiene mucha más maniobra, y por eso hemos pedido la presencia del equipo de Hacienda, porque probablemente esto es un tema financiero que el ministro de Hacienda es el que tiene que tomar una decisión, pero reconociendo el esfuerzo que ha hecho el gobierno del presidente Boric, yo creo que hay que hacer un esfuerzo mayor. Y en esto me gustaría, por ejemplo, tener a la vista la planta de la supraterritorial y qué es lo que se está pensando. O sea, porque, por ejemplo, en estos días he estado conversando con fiscales de distintas partes de Chile, y ellos mismos me manifestaban que, producto de, no sé si ya el fiscal nacional dictó una instrucción o hay una instrucción que está próxima a salir respecto al tema de drogas, que se estableció que hoy día, entiendo que bajaron el piso. Ya, pero entiendo que el señor fiscal nacional dio una instrucción que eso se cumple. Entonces me decían varios fiscales de distintas regiones del país que eso hoy día en la práctica va a significar que causas de drogas que antes no iban a juicio oral, hoy día van a juicio oral, con el consiguiente, entre comillas, sacar de funcionamiento a una cantidad de fiscales que antes estaban en un juicio que probablemente duraba media mañana, 2 horas, hoy día van a estar 1 semana, 10 días en juicio orales. Es que no, las de droga las mandaban entiendo que iban abreviados, y hoy día eso no puede. Entonces eso va a significar en la práctica que hoy día va a haber una recarga de trabajo, sobre todo por el cumplimiento de una instrucción que estaba vigente y que no se cumplía. Entonces, por esa razón yo creo que aquí hay que tener a la vista lo de la supraterritorial, porque teóricamente la supraterritorial debiera absorber una parte importante de ese trabajo en tema de drogas. Pero también va a ocurrir que muchas otras fiscalías, sobre todo por ejemplo fiscalía, y conversamos con el fiscal de Tocopilla, el fiscal de Taltal, algunos fiscales del sur del país, nos decían: nosotros somos que antes causas que iban a una abreviada hoy día van a ir a juicio oral, significa en la práctica que esa fiscalía va a tener al fiscal 1 semana, 10 días en un juicio de droga, sin poder atender público, sin poder dedicarse a otras investigaciones. Sobre todo con las fiscalías que tienen un menor número de fiscales. Entonces, por eso yo creo que, reconociendo que este es probablemente el esfuerzo más importante, y en eso no se lo discuto, ministro, pero tengo la impresión que, dado que hoy día la principal preocupación del país es la seguridad pública, debiera tratar de hacerse un esfuerzo mayor respecto de poder aumentar la planta de votación, y lo mismo en la supraterritorial. Sin haber estado en el debate de los diputados, después de haberlo escuchado a usted dos, yo creo que aquí va a tener el mismo problema, porque probablemente lo que siempre se presentó como una gran solución para resolver parte de los problemas estructurales que tiene el Ministerio Público era la supraterritorial. Entonces es absurdo que no pueda partir bien desde el día 1.
Entonces yo creo que en eso ojalá se pueda hacer el esfuerzo. Entiendo que esto escapa probablemente a las decisiones que usted pueda tomar y que probablemente comparte lo que estamos diciendo, pero como es un tema de Hacienda, en esto hay que requerir la opinión de Hacienda. Y si hay que priorizar y probablemente postergar otra área, habrá que hacerlo. Gracias, presidente. Gracias, senador. Senador Galilea, senadora Pascual y senadora Evans. Gracias, presidente. Sí. No, que estaba pensando que podría ser instructivo para toda la comisión. Quizás, aunque signifique parar quizás las votaciones, volver a traer arriba de la mesa, no sé, una cosa muy breve, lo digo a propósito de lo que decía el senador Araya. Hoy día, y el ministro lo sabe perfectamente, en la sesión secreta lo ha dicho una y otra vez, hoy día donde más le aprieta el zapato probablemente el país es en el tema seguridad. Y esto tiene varias patas, dimensiones, etcétera. Hemos hablado del tema carcelario. Evidentemente, y ha quedado absolutamente claro, que solo ampliar Pedro Montt no soluciona nada. Hay que pensar en más de 10.000 plazas para que esta cuestión tenga un mínimo de coherencia. Está este esfuerzo, está el esfuerzo de la Fiscalía Supraterritorial. No recuerdo si lo vimos o no lo vimos, qué correlato tiene esto en la Defensoría, qué correlato tiene en juzgados de garantía, en Tribunal Oral en lo penal. Si pudiéramos dedicarnos quizás, presidente, media sesión para mirar el panorama completo, decir ya, esto que es la necesidad 1, va a abordarse desde el punto de vista del Ministerio Público en esto, ya, perfecto. Esto tiene su correlato con la Defensoría, si no queda efectivamente ahí un desparramo grande, hay que hacer algo y ojalá que esté Hacienda, porque esto tiene que ser coherente, porque si no nos vamos a tropezar nosotros mismos. Los juzgados están preparados para absorber un mayor dinamismo. Gendarmería va a estar preparada y tener un pequeño plan. Entonces, en esto siempre a mí me parece que es bueno volver a mirar el bosque completo para tener referencia y que estemos todos claros de por dónde vamos avanzando y si es coherente todo lo que estamos haciendo. Es útil, a lo mejor el ministro lo tiene todo perfectamente en su cabeza, pero siempre es bueno volver a hacer este repaso de cómo están todas las patas de la mesa. A lo mejor va a requerir un proyecto de ley, pero por último quedamos con los compromisos. Si es que está alguien de Hacienda, lo entiende y lo entendemos todos, de plazos en que hay que resolver esto, y tenemos una legislación orgánica que nos ayude efectivamente a ser consistentes, que es mi palabra preferida en la vida, consistentes en la persecución del delito. Entonces, si pudiésemos, no se me ocurre más que pedirle al ministro que haga ese informe, porque no creo que alguien más tenga esa, pero ver desde arriba cómo estos recursos los vamos, porque efectivamente tenemos que hacer un upgrade de todas nuestras áreas de persecución del delito. Gracias, presidente. Muchas gracias. Luz, Claudia, ¿o Claudia? ¿No? Gracias, presidente. Sí, mire, más allá de... yo quiero plantear varias cosas. Lo primero es que creo que, es muy tentador, absolutamente, en todos los debates de creación y de creación de nuevas institucionalidades o de fortalecimiento de nuevas institucionalidades, sobre todo, además, a partir de la valoración y la evaluación que se puede hacer internamente por cada una de las integrantes de las instituciones, como también desde la mirada de fuera, desde el Parlamento o de la ciudadanía, pensar que todo se juega en solo una apuesta, digamos, ¿no? Y por lo tanto, desde esa perspectiva, creo que es humanamente razonable que todos y cada uno de nosotros podamos tener las mejores pretensiones desde ese ámbito. Dicho eso, creo que el tema efectivamente que vivimos hoy día en materia de seguridad pública, que está con cambios que han sido largamente conversados, digamos, en materia delincuencial, del narcotráfico y del crimen organizado, por cierto que
remiten a tener que fortalecer distintas instituciones, no solo el Ministerio Público, Gendarmería, el tema de también el Poder Judicial, está el propio Servicio de Acceso a la Justicia que tiene también el gobierno en esta materia, etcétera. Pero también quiero decir que la seguridad también pasa por otros ámbitos de seguridad que no son solo la seguridad pública, porque no hay ninguna posibilidad de tener un planteamiento sostenido en el tiempo que nos permita combatir, comillas, el que más chilenos y chilenas o más personas en nuestro país se hagan de prácticas delincuenciales si no tenemos, por ejemplo, seguridad social, si no tenemos, por ejemplo, otros ámbitos. Y eso, desde esa perspectiva, lo quiero decir porque no es para menoscabar este debate, lo que quiero decir es que si es por una mirada holística, el ministro de Hacienda nos va a venir a decir eso, digamos. Entonces nos va a sacar todos los números desde ese punto de vista porque la cartera es la misma, la billetera es la misma del Estado. Pero, dicho eso, creo sumamente relevante tener en cuenta dos cosas. Por un lado, yo creo que es súper importante lo que al menos yo siento y me han dicho funcionarios y funcionarias del Ministerio Público, tanto estamentos profesionales como técnicos y administrativos, que hay situaciones en las cuales se creó el Ministerio Público donde se produjeron algunas discriminaciones, ¿no? Y quiero decirlo a propósito independiente, digamos, de la valoración luego en su mérito de admisibilidad o no admisibilidad de varias de las indicaciones, pero que efectivamente se reclaman y que yo creo que este es un momento que si no se puede dar en la indicación, al menos sí solicitarle con harto respeto al Ejecutivo poder revisar ese tipo de situaciones porque no todo tiene que ver necesariamente con más recursos para la mejora, pero a lo mejor sí con eliminar ciertas discriminaciones. Lo dijimos la semana pasada en alguna de las indicaciones a propósito que solo se veía que se le permitiera, por ejemplo, el tema de, o la semana anterior, el tema de la permuta de los cargos a quienes eran fiscales. Se dijo que no, que también tenían que ser para el resto de los funcionarios. Ese tipo de situaciones me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, creo importante verlo. Y desde ese punto de vista, yo solo quiero valorar más allá de que siempre uno quisiera que esto fuera más rápido, que fuera con esfuerzos de verdad sumamente relevantes en materia de la instalación y el fortalecimiento, que al menos la indicación sustitutiva del Ejecutivo en esta materia, en vez de apostar a casi todo el incremento de fortalecimiento del Ministerio Público para el cuarto año, en esta indicación sustitutiva hace un esfuerzo al menos de instalar el tercio de ese fortalecimiento en el primer año. Y yo, mirando los números, si no me equivoco en las sumas y restas, digamos. Y por lo tanto, desde esa perspectiva quiero valorarlo, independiente, digamos, de cualquier esfuerzo que siempre se puede hacer para poder seguir fortaleciendo. Y solo comentar, digamos, más allá de que nosotros no lo estamos viendo en este minuto, pero me parece también destacable, al menos de lo que se comenta en referencia, que si hay una discusión en supraterritorial y había una presentación de un establecimiento de la dotación en 4 años y se reduce a 2, me parece que también es un esfuerzo considerable y significativo. O sea, desde ese punto de vista. Entonces, yo solo quiero valorar por lo menos hasta ahí, independiente de cada una de las indicaciones que vienen adelante. Gracias, senadora. Senadora Ebensberger. Gracias, presidente. Yo creo que uno entiende, yo estoy de acuerdo con la indicación 31 del Ejecutivo, en el sentido de que efectivamente, ¿no es cierto?, acá se cumplió con el compromiso de invertir esta gradualidad de los 4 años. Ahora, no es para aplaudir tampoco el Ejecutivo, porque el Ejecutivo está haciendo su pega. O sea, yo de verdad, la finalidad de cualquier gobierno, ¿no es cierto?, es cumplir con las necesidades de los ciudadanos y, como bien decía el senador Araya, la principal causa o requerimiento de la población hoy día en materia de seguridad. Por lo tanto, el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer, no está haciendo algo por sobre. Esto es como no, pero en forma seria. Yo de verdad creo cuando un gobierno hace su pega, uno reconoce que está haciendo la pega, pero no es para aplaudirlo, porque para eso están.
cumple con su deber. Para lo que eligieron los ciudadanos. Cumple con su deber. Ahora, en relación a la supraterritorial, yo encuentro que es un gran avance, efectivamente, que se haya bajado la gradualidad a 2 años, pero a lo mejor debiera hacerse el mismo trabajo que se hizo acá, o sea, invertir, mantener la gradualidad en 2 años, pero invertir, como decía el ministro, que la mayor parte de los funcionarios ingresan al año 2, debiera a lo mejor esa proporción ser inversa, ya con todo el esfuerzo que se hace, ese cambio a lo mejor no es tan significativo, ¿no es cierto? Y eso podría producir un real efecto cuando esta Fiscalía Supraterritorial se convierta en ley. Y a mí, presidente, y perdone que lo toque acá, pero yo creo que es fundamental, me preocupó profundamente, y esto dirigido al fiscal, si nos puede en breve tiempo explicar el estudio que conocimos y que salió ayer en los diarios, ¿no es cierto?, que con todos los esfuerzos, está bien, todavía estos 2 proyectos no son ley, pero ya han venido habiendo esfuerzos con el Ministerio Público, y este estudio que conocimos, que yo leí ayer en el Mercurio y en el EMOL, decían lo mismo, ¿no es cierto?, que preocupaba la baja en las condenas, el alza en la absolución y el crecimiento en las causas archivadas sin imputados conocidos. De esta gestión del Ministerio Público. 3 cosas que nosotros criticábamos a la gestión anterior, fuertemente, que hubo un compromiso del fiscal, ¿no es cierto?, con este Senado y esta comisión cuando expuso, y uno esperaría, a lo mejor, ni siquiera todavía que se revirtieran, pero mantenerlas. Entonces, quisiera saber las causas, quisiera saber si efectivamente aquí lo que pasa es que, no solamente como país, sino como Ministerio Público, y lo digo con el mayor de los respetos, como una pregunta más que como una aseveración, ¿no es cierto?, no estamos preparados para perseguir este tipo de delitos que todos terminan o archivados o absueltos. ¿Qué tenemos que hacer para lograr más condenas en materia de crimen organizado, narcotráfico, etcétera? Presidente, yo creo que bien vale la pena que el fiscal nos pueda dar una opinión respecto a este estudio, que de verdad es muy preocupante, más aún con todos los esfuerzos que se están haciendo. Gracias, presidente. Antes de dar la palabra, me había pedido una interrupción la senadora Pascual. Perdón, presidente, solo un tema que quiero, que lo comentaba recién aquí con el senador Galilea, es que también hay que tener en cuenta, y lo digo a propósito de la experiencia que me tocó a mí también de implementar un nuevo ministerio, es que en el papel sale más fácil de lo que resulta en la cotidianidad, porque cada uno de estos nuevos cargos implica, voy a decirlo bien gráfico, escritorios, computadores, espacios de trabajo, etcétera, etcétera, que no siempre están en la institucionalidad, y por lo tanto también es un estrés que implica también acomodar, digamos, la institución para la acogida de ese fortalecimiento en recursos humanos. Eso es lo que quería comentar. Gracias. Ya, hay otras interrupciones a Pedro. Un complemento respecto a lo que planteó el senador Galilea, que me parece una muy buena idea poder tener una visión de conjunto, porque claro, a eso además uno tendría que agregar, por ejemplo, cuántos más carabineros, y dentro de carabineros la especialización en unidad operativa, droga, OS9, etcétera, investigaciones. Y gendarmería, entre otras cosas, pero me gustaría también pedirle por su intermedio al fiscal que si ustedes como Ministerio Público, porque probablemente es difícil objetivizar cuál es la carga de trabajo de la Fiscalía, pues son todos muy diversas por el tipo de delito. Pero producto de este instructivo de drogas, que fue algo que me llamó la atención de las llamadas de la conversación telefónica que tuve con varios fiscales de varias partes de Chile, que si ustedes tienen un estimado respecto de esto, en cuántos juicios orales se va a traducir. Porque claro, ahí uno podría decir, mira, que hay como una línea base común en toda la Fiscalía que uno puede llevar con una claridad de saber cuántos juicios orales nuevos van a haber producto del cumplimiento de una instrucción que estaba vigente pero que no se ha acatado. Eso presenta. Yo también una nueva interrupción. Senadora, tiene interrupción para alumbrar al ministro y al fiscal. No, yo no alumbro a nadie, con suerte a mí misma, ¿no es cierto? Pero sí señalar que uno puede compartir. Se agradece. Yo puedo compartir lo que dice el senador Galilea y el senador Araya, pero solo recordar
que pareciera que quisiéramos volver a la discusión general. En la discusión en general, aquí escuchamos a la Defensoría, escuchamos a Carabineros, pedimos el informe al Ministerio, escuchamos a los jueces de cuántos juicios más orales esto significaba. Entonces, está bien, podemos hacer un resumen, un compilado, pero lo que yo quiero dejar establecido, presidente, es que no es que hayamos llegado a la discusión en particular olvidándonos de todo lo demás. Está bien, si lo queremos ver de nuevo, veámoslo, pero eso ya fue visto acá, ya escuchamos a todos, se nos entregaron sendos informes. Entonces, solo decirlo para que no pareciera que estamos legislando de manera extremadamente rápida, sin considerar todas las implicancias que la aprobación de un proyecto puede significar en otras instituciones. Veámoslo, no tengo ningún problema, siempre es bueno refrescar la memoria, pero recordarle que en la discusión en general vimos todo esto. Gracias, presidente. Es que me sentí profundamente iluminado con la intervención de la senadora. No sé, a lo mejor no sé. Es evidente de que esto es un avance y que lo vamos a aprobar y nadie quiere detener este proyecto. Es simplemente lo que queríamos era volver a repasar y sobre todo que estuviera Hacienda para tener claro los pasos que hay que seguir dando y que son ineludibles para que este esfuerzo sea consistente, coherente y produzca efectos reales y no tengamos simplemente audiencias suspendidas y suspendidas y suspendidas y suspendidas porque no hay personal de la Defensoría, porque no hay capacidad en el juez de garantía, en los juzgados de garantía, no hay. Entonces, para que tengamos claro el horizonte, que ojalá sea el más breve posible. Es simplemente eso y proponernos, Ejecutivo y Legislativo, como un cronograma de trabajo, teniendo a Hacienda para que en la discusión presupuestaria de este año, ojalá le pongamos todo particular atención a este tipo de desafíos. Antes de darle la palabra, voy a poder intervenir algo como presidente de la comisión. Quiero destacar que al menos el espíritu de esta comisión y como presidente yo lo que voy a impulsar en sacar este proyecto, en respaldar aquellas iniciativas. Me parece bien el acortamiento o el adelantamiento de la gradualidad, pero también quiero ser súper claro, si nosotros hablamos de gradualidad, son 2 años por lo menos, de 4 a 2, tendremos que discutir dónde, cómo y de qué manera hay que hacerlo, pero uno entiende, y creo que la senadora Pascual agregaba mucho, que también una sola instalación tiene problemas, no parte todo al comienzo, pero sí, yo creo que en esta administración y con el compromiso que el presidente ha hecho en materia presupuestaria, tanto en supraterritorial como en fortalecimiento, vamos a tener un ministerio. Pero yo lo he dicho en todas las intervenciones y no voy a dejar de decirlo, sobre riesgo de que moleste. Yo no voy a aprobar más proyectos de ley, sea de mi gobierno o sea cuando estemos en la oposición, que me digan que es imprescindible y que no hay análisis de gestión. Aquí lo que nosotros vivimos con Carabineros fue grosero. Miles de carabineros que entraron a la institución y eso no mejoró la gestión, y en el mismo Ministerio Público también importantes situaciones que no mejoraron. El incremento de más funcionarios, de más fiscales, de más personal, si no está aparejado a corrección de determinadas conductas, determinado funcionamiento, creo que es algo que le hace muy mal a este país. Yo creo que Chile ha sido riguroso durante por lo menos 30 años en materia presupuestaria. Eso me parece bien, que los proyectos son financiados y son justificados. Y creo que eso es un logro que de todas las administraciones lo hemos tenido, que viene una memoria económica que a mayor cantidad de funcionarios están las platas, está el asegurado, está la infraestructura, está asegurado el financiamiento. Y creo que eso es un logro de nuestra administración. Pero yo creo, y coincidiendo que aquí con la pluralidad política que tenemos en esta comisión, la preocupación de la seguridad, de la persecución penal, para ser precisos en el Ministerio Público, nosotros queremos que esa mayor cantidad, en esa proporción al menos, se cumpla y no que en definitiva vayamos duplicando funciones. Y le preguntaba al equipo del Ministerio Público que sería muy importante tener a la vista también en esta discusión este informe que funda la nota, que ayer es extensa y que se ha reproducido, al menos yo he tratado de estudiarla, de recabar más antecedentes, que dice: menos condenas y más causas archivadas alertan sobre deterioro de investigación de fiscalías de 10 años. Y no voy a contar una vez más la experiencia personal.
Porque creo que está en la historia de la ley ya eso, está en la historia absolutamente de la ley. Simplemente lo digo para relajar la situación. Creo que el ministro de Justicia, el fiscal nacional y su equipo, lo que vamos en esa línea. Uno quiere mejorar a sus funcionarios, tener más motivación, pero corregir. Y permítanme solo, y ahí ministro y fiscal si también nos ayudan en esa discusión. No estamos enterados en el detalle de la supraterritorial porque está en la Cámara, pero por ejemplo acá en la comisión se ha avanzado en la discusión de las fiscalías unipersonales. Yo creo que es una institución que era una anomalía respecto de lo que hicimos en su momento, se pensó, y que no dan cuenta. ¿Qué es lo que ocurre respecto de la situación de los delitos más complejos? ¿Cómo se investigan los focos investigativos? ¿Cómo es la capacidad? ¿Cómo ocurre con el espacio regional? Que hoy día hay ciudades que los cruza un río y es de una región u otra y el fiscal regional tiene distintos criterios en cada uno de ellos. Creo que hemos ido corrigiendo situaciones en que le damos mayor autonomía o mayor capacidad a la Fiscalía Regional y creo que en eso creo que hay un conjunto de elementos que pueden mejorarnos a que el incremento de funcionarios y el aumento de presupuesto también la ciudadanía lo recoja, porque será en 1 año o 2 años, pero si no corregimos esas situaciones, las investigaciones van a terminar en archivos o en salidas alternativas y no en la persecución como bien, y sería bueno, ministro, fiscal, que lo explicara en materia de drogas, esta discusión que daba acá para que se entienda que con decisión se pueden cambiar y se puede perseguir más concretamente a los delincuentes. Lo último, y ministro, si le corresponde a usted me lo contesta, si no, en Hacienda. Nosotros hemos dado una discusión a propósito de los ECO, los equipos contra el crimen organizado y homicidio, una sigla bien extraña. Solicitando eso, o viendo una discusión de esos equipos, están solo distribuidos en determinadas regiones. Se lo solicitamos a la Subsecretaría del Interior, que es donde está alojado, y nos dicen que es presupuesto. Entonces, también para nosotros tener un equipo completo, a veces hay que entender que hay otras unidades, y yo creo que hay un problema en la arquitectura administrativa de Chile, que en materia de persecución penal tenemos a veces una dispersión y que nos llevan a multiplicar o a duplicar o a veces a netear determinadas investigaciones que no son las más efectivas. Y principalmente hay ministro de Justicia o fiscal, a propósito de los equipos ECO, ¿cómo los incorporan ustedes dentro de este andamiaje? Y qué es lo que ocurre respecto a las regiones donde no está. Le ofrezco la palabra al ministro Cordero, fiscal Valencia. Muchas gracias, señor presidente. Voy a tratar de responder algunas de las inquietudes planteadas, pero en primer lugar quisiera señalar, lo dijo el fiscal nacional, el esfuerzo que ha hecho el Ejecutivo, o sea, el Fisco de Chile, no, más que el Ejecutivo, el Fisco de Chile para tratar de apoyar el proceso de fortalecimiento del Ministerio Público. Ya daba las cifras en relación a por qué es el fortalecimiento institucional más importante que tenemos. Ha sido un trabajo en el cual hemos dialogado con el Ministerio Público, diálogo que por cierto mantiene ciertas diferencias, pero yo reconozco en el Ministerio Público la disposición a tratar de buscar un mecanismo, en tratar de comprender el panorama general. Y lo digo por lo siguiente, y para responder algunas de las inquietudes planteadas, que comenzaron con la inquietud del senador Ganilea, pero que creo que es importante también, a partir de la respuesta que voy a formular, hacerme cargo de la que ha señalado el senador Araya, la senadora Pascual y la senadora Esberger. Y usted, señor presidente. Pasa lo siguiente. Uno de los aspectos que habitualmente nosotros no internalizamos cada vez que aprobamos leyes, incluso evaluamos financieramente los proyectos, tiene que ver con el impacto sistémico del funcionamiento de instituciones que son interdependientes. El ejemplo clásico de esto sería, en la Defensoría Penal Pública recibe demanda derivada. De hecho, no de todos los ingresos que van al Ministerio Público se derivan a la Defensoría Penal Pública. Ese sería como un ejemplo, en el fondo, ¿no? O los impactos que tienen en el sistema de justicia. ¿Y por qué esto es muy relevante? Porque esta discusión nosotros la estamos teniendo semanas o días antes de que se pueda finalmente promulgar y publicar el proyecto de ley de reincidencia. De hecho, el proyecto de ley de reincidencia es quizá el proyecto de ley de la reforma, que ya lo hemos comentado en varias ocasiones, la reforma al Código Procesal Penal más significativa de los últimos años, y que de hecho no tiene impacto financiero directo, pero sí tiene impacto en el flujo de trabajo, y eso sí tiene impacto en la eficiencia de las instituciones. ¿Por qué
quiero señalar esto. Esto ha formado parte de la discusión de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, donde está el Ministerio Público, donde está el Poder Judicial, están las policías, está Gendarmería. Y quiero solo revelar un dato que yo creo que es importante, sin perjuicio de lo que señala el fiscal nacional. Hasta el día de hoy nosotros tenemos impacto de regularización post-pandemia. El efecto de esto sería, por ejemplo, en el caso de los reagendamientos. La Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal ha estado evaluando, a partir de los datos que entregó la Corporación Administrativa y el trabajo conjunto del Ministerio Público, la Defensoría y el Poder Judicial, que explica la alta tasa de reagendamiento. Esto tiene un impacto en que los juicios no se lleven a cabo, que se suspendan, que hay personas en prisión preventiva que en rigor podrían estar vinculadas a los retrasos en el reagendamiento. Y las razones son múltiples, pero se ha podido sistematizar. La solución para eso ha sido una solución de gestión, en la cual todas las instituciones han manifestado voluntad. Otro ejemplo, hay una serie de prácticas que están al interior del sistema de enjuiciamiento criminal, algunas que derivaron fundamentalmente de ciertas rutinas que terminaron afectando la eficiencia del sistema. Entonces se le ha encomendado a la corporación, o sea, a la Academia Judicial, tratar de establecer un programa de capacitación interinstitucional ya con prácticas aprendidas, en las cuales han participado todas las instituciones, y poder llevar a cabo en un piloto para mejorar herramientas de gestión. Lo que quiero decir con esto es que los impactos en el sistema de enjuiciamiento criminal no solo tienen que ver con dotación, sino que tienen que ver también con flujos de trabajo y eficiencia. El ejemplo sería el siguiente: si usted inyecta más recursos o con los mismos recursos tiene más eficiencia policial, eso tiene un impacto directo en las cargas de trabajo en el Ministerio Público, Judicial y esencialmente en el tiempo de las demoras. Voy a ejemplificar con lo siguiente. Hoy día, los tres delitos más significativos por los cuales las personas se encuentran, los tres rubros de delitos por los cuales las personas se encuentran privadas de libertad, esto es un poco más del 70% de las personas privadas de libertad, cuyo aumento es bien significativo, como bien saben ustedes. Robos en primer lugar, drogas en segundo lugar, robos no violentos. Y en cuarto lugar, leyes especiales que están fuera del código, pero que es fundamentalmente control de armas. Estoy hablando solo de personas privadas de libertad. Si uno mira a su vez las tasas de crecimiento desde diciembre del 2021 hasta hoy, que es el aumento más significativo, el 58%, el salto, es drogas. Y lo que sigue a continuación es robo no violento y luego robo. Esto tiene que ver con los efectos de funcionamiento del Ministerio Público. Las tasas de homicidio también han aumentado en las personas privadas de libertad, el 39%. Los delitos sexuales también han aumentado en el 42%. Lo que quiero decir es que si uno pudiera hacer una relación, que no es causalidad, pero si uno quiere hacer una relación entre la eficiencia del Ministerio Público en este periodo, tiene una representación muy gráfica en las personas privadas de libertad, y este es un impacto de dos cosas. La reforma, además de la eficiencia del Ministerio Público y las policías, por cierto, la reforma, estos son efectos de Agenda Corta 2, y en segundo lugar, la modificación a la ley de drogas. Estoy haciendo como un análisis muy, muy grueso en esos términos. Por lo tanto, el Ejecutivo lo que puede hacer es traer a vuestra comisión lo que nosotros hemos trabajado conjuntamente con el resto de las instituciones en la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Criminal. Nos están tratando de hacer muchos esfuerzos de gestión como en el tiempo. Hay una cantidad de cosas que no se saben públicamente, pero que se resuelven precisamente por coordinación de gestión entre las instituciones. Pero hay un cierto límite para eso. O sea, la eficiencia llega hasta un determinado límite. Quiero ejemplificar con otra cosa. Tiene que ver con las rigideces institucionales. Por ejemplo, en el caso de San Pedro, que es un caso donde es indispensable tener un tribunal. ¿Cuál es el problema central que tenemos? El Ministerio Público puede mover recursos e instalar una oficina, pero en el caso del Poder Judicial nosotros tenemos que enviar un proyecto de ley al Congreso que crea el Tribunal de San Pedro, porque tenemos un régimen de regulación de competencia de tribunal que es muy rígido, ¿no? Y por lo tanto no le da flexibilidad al Poder Judicial para poder sistematizar. Entonces, si eso abre una discusión de cuál es la dotación, entonces la Corporación Administrativa y la Corte Suprema tiene este proyecto 2030 que ustedes ya conocen, que vino el presidente de la Corte a presentárselos, pero que quiero ejemplificar con San Pedro. Pero abrir la discusión de San Pedro abre la discusión de, bueno, entonces creemos estos otros tribunales y la gestión rígida del sistema de competencia genera un problema. O sea, si uno lo traslada al sistema de enjuiciamiento criminal, la disposición del Ministerio Público de tener el fiscal de San Pedro ahí
topa con una restricción para efectos de la creación del tribunal. No estoy justificando ahí, solo estoy haciendo la explicación en términos sistémicos, ¿no? ¿Y esto por qué es tan relevante? Esto lo hemos conversado con el fiscal nacional, porque los recursos son limitados, los metros cuadrados son limitados, las dotaciones son limitadas y por lo tanto las estrategias de persecución criminal y de eficiencia están muy focalizadas en estos ámbitos. Yo he mostrado los datos del tipo de delito de personas privadas de libertad para mostrar que hay una cierta relación entre la política criminal aprobada por el Congreso, la estrategia de persecución criminal del Ministerio Público. Claro, lo que pasa es que luego hay no nos hemos chocar el codo, pero ya hace mucho tiempo, del último parte del encadenamiento que está asociado a números cuadrados de centros penitenciarios. Pero sí quisiera hacer puntos sobre esto, porque no solo aumento de dotación policial, aumento de eficiencia policial tiene impacto en ese sentido. Y con esto ya termino. Sobre los ECO, solo recordar, presidente, que el ECO nació como una iniciativa de transferencia de recursos desde la Subsecretaría del Interior para abordar un programa que ha sido muy exitoso, en nuestra opinión, en la gestión del Ministerio Público, pero esos son recursos que tienen que ser trasladados y están siendo trasladados al Ministerio Público por una razón estrictamente de autonomía de gestión financiera para este tipo de aspectos, pero eso es su origen como programa presupuestario contingente, que yo creo que ha tenido un buen efecto y que luego es necesario regularizar como una gestión presupuestaria del Ministerio Público. Eso, señor presidente. Gracias. Fiscal. Muchas gracias, presidente. No sé cómo será a cargo el informe que cita la senadora Sperry respecto a lo que acaba de afirmar el ministro Cordero y menos el titular del Mercurio. Solo señalar que yo también di un salto de 5 metros cuando vi ese titular del Mercurio, pero después cuando vi la nota vi que se refería a 10 años. A 10 años. Entonces, claro, y no conozco el informe, el contenido, solo leí la nota. En consecuencia, si la comisión lo quiere tener a la vista, habría que pedirlo a la universidad. Nosotros no lo conocemos. Entiendo que tampoco fuimos consultados respecto al particular. Solo manifestar que probablemente lo comparto casi en su totalidad, pues son los últimos 10 años y esta comisión conoce mi diagnóstico respecto de los 7 años previos a que llegara a este cargo. Me llama la atención en todo caso que quien lo firma y quien lo comenta es una persona que estaba en la institución durante el periodo previo, pero no... podemos hablar... Entonces la persona que entrevistaba era el abogado Luis Toledo. Pero Ana María Morales, la gente de la división de estudios que se encuentra en esta comisión, si la comisión lo tiene bien, puede explicar las cifras 2023 y las medidas que hemos tomado en 2024, particularmente respecto de eficacia. Y también respecto de continuar el proyecto ECO. Y luego, respecto de la pregunta del senador Araya, el Ministerio Público no tenía una instrucción que fijase reglas nacionales respecto de cantidades de droga asociadas, cantidad de droga incautada en relación con la posibilidad de un abreviado o un juicio oral. Tenía sí gramaje respecto de los manejos en estado de ebriedad. Todos sabíamos más o menos, dependiendo de cierto gramaje, posibilidad de suspensión condicional o necesidad de juicio, ciertas condiciones además respecto a funcionarios públicos para los efectos de un delito de esa naturaleza, pero no existía respecto de droga. Había reglas regionales, eso sí había, criterios regionales, pero no había un criterio nacional. Por lo tanto, en consecuencia, si una fiscalía regional decidía no definir criterios claros sobre el particular, eso quedaba abandonado al criterio del fiscal. Y ocurrió el incidente de Rancagua, no sé si ustedes recuerdan el fiscal de Rancagua, en que encontramos unas cooperaciones eficaces de una causa de 100 kilos a cambio de que se reconoció la cooperación eficaz por una incautación de 100 kilos, 800 gramos, una situación más o menos de esa naturaleza, digamos, cercana a eso. Y en consecuencia, no habiendo reglas sobre abreviados, era posible que un fiscal adjunto, si el regional no había resuelto fijar reglas, pudiera fijar llegar a un abreviado en una causa por 100 kilos de droga. De cualquiera, da lo mismo. Entonces, en consecuencia, le encargué personalmente a la unidad de crimen organizado que estableciese una instrucción general para los efectos de fijar criterios cuantitativos. Es decir, qué tipo de droga admite abreviado o no admite abreviado, y en caso de abreviado, cuáles serían los límites físicos en términos de cantidades.
Eso se somete conforme a nuestra normativa interna a la opinión del Consejo General de Fiscales Regionales. Los fiscales emitieron su opinión, incluso se hicieron algunos cambios respecto a las cantidades, pero hoy día hay una cantidad, y no quiero transmitir, esto es público, digamos, pero hay una cantidad determinada de clorhidrato de cocaína, de pasta base de cocaína, respecto a la cual sobre esa cantidad no puede haber ningún acuerdo, da la misma la cantidad de imputados que están involucrados, no se divide la droga incautada en función de la cantidad de imputados, para que cada uno, si tiene cada uno medio kilo, pueda hacer el abreviado, sino que dependiendo de la cantidad de droga incautada, es posible, bajo esa cantidad de droga, por instrucción del fiscal nacional, siempre se requiere opinión del fiscal regional. Hay unas reglas sobre ese punto, y los fiscales además siempre pueden poner reglas más estrictas, es decir, pusimos no menos, o sea, sobre esto siempre da lo mismo, bajo esto pueden fijar reglas porque entendemos que la realidad del norte es distinta de la realidad Magallanes. O sea, entonces, en consecuencia, la gravedad de un hecho, dependiendo de la cantidad de drogas, cambia, y por lo tanto un fiscal podría ser más estricto, pero no menos, que es lo que está en la instrucción. Así, si por ejemplo se hay una incautación de drogas químicas, no es posible un juicio oral. Se encuentran fentanilo en estado sólido, da lo mismo. No se puede, no puede establecerse un juicio oral. Ahora, no hemos fijado, no hemos definido, esa es la regla. No puede haber juicio abreviado, exactamente, disculpe, no puede haber juicio abreviado. O sea, necesariamente tiene que haber un juicio oral. No puede haber un abreviado si es fentanilo sólido. ¿Okay? Ahora, lo mismo respecto de marihuana, lo mismo respecto de clorhidrato de cocaína, depende de la cantidad, ¿okay? Es si se puede o no se puede un abreviado, o los juicios orales obligatorios. Y los fiscales regionales pueden establecer una regla más exigente. No lo hemos evaluado todavía en su impacto respecto al aumento o no de juicios orales. No lo hemos hecho, pero nos pareció una medida urgente, ¿no? Había consideración de que no podíamos permitir que siguiéramos viviendo incidentes como el que teníamos. Por supuesto, tiene que ser objeto de evaluación. Pero, insisto, fue una medida consultada a los fiscales regionales, no hemos hecho todavía una estimación del impacto. Y luego, respecto de los comentarios acerca de carga, si la comisión va a requerir el impacto sistémico, sería positivo que pudiera ver también lo que se prevé respecto a las policías, particularmente de la Policía de Investigaciones, porque tienen algunos problemas de cobertura. El servicio médico legal también es especialmente relevante en el caso de nuestro trabajo. Yo creo que somos cliente único, ¿no? Casi único del servicio médico legal. Y el Instituto de Salud Pública. Y el Instituto de Salud Pública, que es especialmente importante en el caso de drogas por las demoras en los informes. Señor presidente, la señora Morales puede explicar el proyecto ECO y las medidas que hemos tomado para mejorarlo, o sea, qué es lo que ocurrió con los indicadores de 2023 y las medidas que adoptamos para 2024. Sí, y también se puede hacer referencia a los ECO en el funcionamiento de estos programas o iniciativas. Tiene la palabra. Muchas gracias por su intermedio, señor presidente. Para contestar las preguntas, lo primero es que el informe se acompañó a la Secretaría, el informe de la Universidad de San Sebastián, que de hecho lo tenemos en detalle para que lo puedan ustedes consultar. Solo señalar que, bueno, los datos agregados suelen esconder realidades, ¿no es cierto? Cuando asumió el fiscal nacional y dentro de los primeros consejos fiscales se presentó precisamente la situación relativa a el deterioro que habían tenido las cifras institucionales en los últimos 10 años, escondiendo, sí, como señalé, varias realidades, principalmente las asociadas a la pandemia. En la pandemia, por ejemplo, hubo un abultamiento de las sentencias condenatorias que puede esconder las cifras precisamente porque hubo mucho procedimiento monitorio por delitos sanitarios, ¿ya? Entonces, cada uno de los datos hay que verlos en su realidad y lo mismo con la complejidad. Solo señalar que, a vista y considerando la situación que era por nosotros conocida, se han diseñado una serie de procesos internos, dentro de ellos el ECO que voy a explicar más adelante, pero también una meta asociada a el aumento de las sentencias condenatorias por parte de la Fiscalía Regional. Esa es una meta que por primera vez se estableció en el Ministerio Público. No había hasta ahora una meta de resultados, todas eran metas de proceso. Y por primera vez esta administración estableció una meta de resultado, que es la meta que se le impone a los fiscales regionales, las cuales se tienen que comprometer a aumentar de un año respecto al otro la cantidad de sentencias condenatorias, a disminuir los archivos provisionales con imputado conocido y no afectar la vigencia.
porque también afectando la vigencia pueden de cierta forma controlar los datos. Esa es una meta que se encuentra vigente a partir de este año y que vamos a empezar a ver los resultados los próximos años. Sin perjuicio de eso, si es que ustedes ven después, tienen ocasión de leer el informe, se van a dar cuenta que particularmente el año 2023 es donde por primera vez se ve un aumento de las sentencias condenatorias y una disminución de las absolutorias. ¿Ah? Es decir, ya se está viendo tímidamente, porque es de un 3% el aumento de las sentencias condenatorias respecto al 2022, y un poco más fuerte el descenso de las absolutorias respecto al 2022, se ve ya los efectos de esta gestión. ¿Ah? Senadora. Disculpe, una pequeña interrupción, pero un comentario. Yo creo que todos estamos interesados y abocados, por eso estamos tramitando, ¿no es cierto?, estos proyectos de mejorar la persecución penal. Sin pasar a llevar el principio de objetividad, ¿no es cierto? Estamos abocados a la persecución del crimen organizado. Pero me parece que es como, me gustaría que me explicaran más esto de la meta del aumento de las sentencias condenatorias, porque me parece como un incentivo perverso. O sea, ¿qué ganan los fiscales si cumplen esa meta? ¿En qué queda eso con el principio de objetividad? De verdad que lo encuentro peligroso, compartiendo, ¿no es cierto?, que cuando las personas son culpables, ojalá obtengamos las sentencias condenatorias, pero ponerle a un fiscal, no sé, usted va a ganar el bono de no sé qué si este semestre logra 100 sentencias condenatorias o subir un 10%, independiente que no es el fiscal o no es el Ministerio Público el que dicta las sentencias, sino que los tribunales, pero finalmente hay ahí un incentivo perverso. ¿Cómo se controla eso? Gracias, presidente. Eso se controla porque el principio de objetividad está establecido en el Código Procesal Penal. ¿Ah? Es un deber que tienen los fiscales del Ministerio Público y la meta está establecida precisamente para que pueda ser cumplida tratándose de juicios orales y procedimientos abreviados. No es respecto de cualquier procedimiento. Eso es lo primero, porque no se puede, por así decirlo, inflar con monitorios, no se puede inflar con delitos de bagatela. Nosotros, este incentivo es precisamente en los juicios orales, de manera de que puedan aumentar las sentencias condenatorias. No es un incentivo económico, es netamente de evaluación de desempeño. Eso es el efecto que tiene la meta, y es precisamente, va muy de la mano, como señaló el ministro de Justicia, con la reforma que se está suscitando o que se va a publicar prontamente en materia de reincidencia. Nosotros tenemos más herramientas ahora. De hecho, el procedimiento abreviado se amplía de 5 a 10 años para todos los delitos. Entonces, es esperable que efectivamente aumente las sentencias condenatorias, y esto es un estímulo para efectos de levantar nuestras estadísticas, que precisamente el artículo del Mercurio nos golpea por eficacia, nos golpea por la cantidad de sentencias condenatorias. Nosotros tenemos que tener algún indicador en esa línea siempre que no afecten los archivos provisionales. Respecto de Disculpa, ¿podría explicar cómo se fija la meta? la meta se fija con 3 variables. Uno es las sentencias condenatorias en términos de frecuencia, aumento de la frecuencia, es decir, cantidad de sentencias condenatorias, sumado con disminución de los archivos provisionales con imputado conocido. ¿Ah? O sea, no solamente le estamos diciendo suba las condenatorias, sino disminuye la cantidad de archivos provisionales en los cuales usted sabe quién es el imputado y no está desarrollando la investigación. Es decir, estamos incitando a que efectivamente se investigue en esos casos en que hay imputado conocido, porque aún en eso se habían deteriorado las cifras. Y el tercer elemento que se le suma es la variable vigencia, ¿ah? Porque hay algunas fiscalías que tienen muy buenos desempeños, el caso de Tarapacá, tienen muy buen desempeño en materia de sentencias condenatorias y muy bajos archivos provisionales, pero tenían mucha vigencia, porque había muchos casos que quedaban sin cerrar. Entonces, esa es la tríada que por lo menos nosotros tenemos presente para efectos de poder establecer esta meta, que, insisto, es la primera vez que existe una meta de resultados. ¿La cuantía que fija el quantum? El quantum de la meta lo fija cada fiscalía regional mirando su propio desempeño. Nosotros no le pusimos como meta aumente un 1%, 2%, 3%, sino usted, de acuerdo
a sus recursos vea cómo puede comprometerse. ¿Ah? Y esa es una meta que está formulada para efectos de este año. Si me permiten, quisiera explicar respecto de los equipos ECO, brevemente. Los equipos ECO están establecidos en 10 regiones del país y surgen como respuesta no solamente al fenómeno del crimen organizado, sino sobre todo a la necesidad de que se levante diligencias de investigación desde el primer momento de la Constitución y la necesaria Constitución en el sitio del indicarnos suceso. cuáles regiones hay, o mejor dicho, en cuáles no hay? Sí, Solo- están fijadas desde la región número 15, es decir, de Arica, hasta la región del Biobío, ¿ya? Se exceptúan Ñuble, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes. ¿Por qué se exceptúan esas regiones? Porque los últimos informes del Observatorio de Homicidios no han tenido aumentos en su cartera de homicidios. ¿Ah? Se establecieron tanto por... Perdón, es en número, la frecuencia, cómo se estableció los equipos ECO en base a la tasa o la frecuencia de homicidios. Esos fueron los indicadores. Y aquí ya hay regiones que habían experimentado un alza tanto en su frecuencia como en su tasa, fueron donde se establecieron los equipos ECO, que no era el caso de la región de Los Ríos. La región de Los Ríos, por ejemplo, viene mostrando un descenso, afortunadamente, en la tasa de homicidios en los últimos años, y fue por eso que se decidió no por el momento, siempre es algo que está en evaluación y puede eventualmente requerir que se implemente un equipo en otra región. Los resultados que hemos tenido hasta ahora de ECO han sido bastante satisfactorios, como señaló también el ministro. Si me permiten brevemente, hemos tenido un aumento muy importante en la cantidad tanto de casos como de imputados que se han formalizado por homicidio y secuestro, ¿ya? Lo que hicimos ahí fue una evaluación antes y después respecto al proyecto con casos de similares características y, por ejemplo, la tasa de casos formalizados con ECO aumentó en un 10% en los casos de homicidio, mientras que en el caso de los imputados por secuestro esa variación fue de un 23%. Y así lo mismo tenemos a propósito de la tasa con cantidad de imputados formalizados, y es algo que nosotros estamos supervisando y controlando de que efectivamente vayan cumpliendo con aumentar la cantidad de formalizados y de imputados formalizados por esas causas. Gracias, Ana María, por la discusión, solo porque estamos ya en el tiempo cumplido y tenemos dos temas que tratar fuera de la sesión acá en la comisión. Ana María, solo un tema, ya que nosotros nos basamos, y creo que esta comisión siempre es informada de estudios, de informes, de publicaciones. Hay una publicación bien extensa que habla sobre el traslado, la mutación de los delitos. Yo no quiero hacer la referencia de la región que uno representa, pero me identifico con Ñuble, me identifico con Los Lagos o Aysén. En la medida que se aprieta en un lado, se instala, y principalmente en este tipo de delitos, yo creo que más bien, y ahí también un poco en la política sistémica que el ministro Cordero señalaba, es de qué manera nosotros evitamos que se instale este tipo de delitos en la región y no tengamos una unidad o un equipo de esto cuando ya tenemos instalado y ejecutado y estadísticamente incidiendo esa situación. Yo entiendo y comprendo que es un modelo, pero cuando tú lo tienes en 10 regiones y las que no están, en vez de favorecerlas, las terminas castigando. No quiero hacer el alegato regional única y exclusivamente, pero en los informes está que precisamente este tipo de delito se traslada a aquellos lugares y se está trasladando hacia el sur. Desgraciadamente, particularmente esto, no me voy a referir a otros delitos, o lo vimos también, para contar también temas positivos en que uno reconoce el hallazgo de una fábrica, más que una fábrica, una instalación, un equipo industrial de fabricación de armas en una localidad de Liquiñe, en la comuna de Panguipulli, región de Los Ríos. Uno dice seguramente eso no se va a utilizar en la región, pero inciden en otro lugar, incluso a propósito de delitos complejos de Santiago, entendemos que comienza a vincularse. Entonces, yo simplemente hago esa reflexión, Ana María, de tener esa visión. Seguramente la veremos la ley de presupuesto en esto, pero trato de ver lo que buenas iniciativas anticipen y no reacción, no, digamos, tengan que ir sobre ya los hechos consumados. Quiero agradecer, estamos en la orden del día.
dos cosas que nos vamos a quedar. Yo le pido a la comisión que se quede porque tenemos que ver un par de temas de la propia comisión con el ministro y para mañana precisar, estamos circulando los comparados que hicimos sobre las indicaciones, tanto unas que elaboramos nosotros como presidencia y Luz, que debieran ser las que nos corresponderían en la discusión de mañana, y vamos a insistir de todas maneras en Hacienda y director de presupuesto para la discusión que rondaba en esto, pero mañana continuaríamos votando indicaciones en detalle. Sin perjuicio de eso, sería bueno, no sé si el Ministerio o alguien nos podría ayudar con una minuta de lo que está pasando en la Cámara. Lo entendimos hoy día lo que está pasando con la supraterritorial, pero es interesante que no nos comuniquemos, pero tampoco nos inhibamos de... Gracias, ministro. Habiéndose cumplido el objeto, Pedro. Presidente, muy corto, pues le podría pedir que si el ministro de Justicia nos puede hacer llegar las cifras que entregó de cárceles, de cómo ha cambiado la población penal y ojalá, idealmente, si puede hacer el desagregado por recinto penal o por región, por lo menos. Disculpe, señor presidente, fue parte de lo que el otro día expuse en la sesión secreta, pero la puedo hacer llegar también acá. Con la reserva que corresponde, ministro, poder hacerla y tal vez la entrega verbalmente en la próxima sesión, pero tenerlo a la vista es bueno, el cambio de perfil de la población penal. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.